La mayoría de las personas creen que piensan por sí mismas, cuando en realidad muchas de sus ideas no nacieron dentro de su mente, sino que fueron repetidas tantas veces a su alrededor que acabaron pareciendo propias. Probablemente tú tampoco estés tan a salvo de eso como crees, porque hay algo que casi nadie quiere admitir, y es que el ser humano no teme tanto estar equivocado como teme quedarse solo. Y cuando pertenecer al grupo empieza a ser más importante que pensar por uno mismo, la conciencia comienza a apagarse lentamente. Y lo peor es que no ocurre de golpe, porque nadie se despierta una mañana diciendo voy a dejar de pensar por mí mismo. Esto sucede poco a poco, casi sin darte cuenta. Primero repites una idea para evitar conflictos, después empiezas a callarte ciertas dudas para no incomodar, y al final terminas defendiendo cosas que jamás analizaste realmente. Hace décadas hubo un hombre que observó este fenómeno con una claridad aterradora. Su nombre era Dietrich Bonhoeffer. Este hombre era un pensador, un teólogo y uno de los pocos hombres que se atrevió a cuestionar públicamente el régimen nazi mientras millones preferían obedecer. Pero lo más perturbador no fue lo que descubrió sobre Hitler. Lo más perturbador fue lo que descubrió sobre personas normales. Porque Bonhoeffer llega a una conclusión muy incómoda, y es que el mayor peligro para una sociedad no siempre es la maldad. A veces, el verdadero peligro para una sociedad es la gente que dejó de pensar por sí misma. Y cuanto Bonhoeffer más observaba el comportamiento humano, más entendía algo inquietante: que personas inteligentes, con educación, amables, también podían convertirse en instrumentos de algo monstruoso. Y no precisamente porque fueran malvadas, sino porque habían entregado su juicio al grupo. Y eso es lo más aterrador de todo, que la manipulación más peligrosa no siempre se siente como manipulación. A veces esta manipulación se siente como una pertenencia, como una aceptación en un grupo, o como seguridad, o simplemente como la tranquilidad de pensar igual que todos los que te rodean, que todos los demás. Porque en sí el grupo tiene poder, mucho poder. El suficiente poder como para hacer que una persona dude incluso de lo que está viendo con sus propios ojos. Décadas después, un psicólogo llamado Solomon Asch demostró esto con un experimento muy simple, que parecía incluso absurdo. Puso a varias personas frente a unas líneas dibujadas en una hoja. En un lado había una línea y en el otro 3 líneas diferentes, de diferentes tamaños. Los participantes solo tenían que responder una cosa: ¿cuál de estas 3 líneas tenían exactamente el mismo tamaño que la primera? La respuesta era obvia, ridículamente obvia, pero había un detalle importante. La mayoría de las personas que estaban en esa sala no eran participantes reales, eran actores que tenían un papel precisamente que eran dar la respuesta incorrecta a propósito. Entonces, en ese momento ocurría algo inquietante. Aunque la respuesta correcta era evidente, muchos participantes empezaron a dudar de sí mismos, miraban a su alrededor y como veían que todos respondían lo mismo, terminaban respondiendo igual que el grupo. Y no porque fueran estúpidos, sino porque contradecir al grupo genera una incomodidad psicológica enorme. Imagínalo de esta manera. Piensa en una multitud que camina en una sola dirección. Miles de personas avanzando juntas. Y todas estas personas están convencidas de que el camino correcto es el que sigue la mayoría. Ahora imagina que una de ellas se detiene, solo una, y empieza a mirar alrededor. Y por primera vez esa persona se pregunta si realmente sabe hacia dónde está yendo. Lo más difícil para esta persona no será descubrir que quizás ese camino esté equivocado, sino lo más difícil sería soportar la sensación de quedarse sola mientras todos los demás siguen avanzando en un camino común. Ahora piensa en eso un momento. Si las personas son capaces de negar algo tan evidente solo para no sentirse excluidas dentro de un grupo, ¿qué ocurre entonces por ejemplo, con ideas políticas, o con creencias morales, o con aspectos sociales? Y aquí aparece el verdadero problema. Seguramente muchas de las cosas que defiendes hoy no fueron nunca realmente cuestionadas por ti. Y eso no significa que necesariamente esas cosas o esas ideas estén mal, pero sí significa algo mucho más peligroso. Significa que muchas de esas ideas seguramente han sido heredadas sin que jamás las cuestionaras de verdad. Y aunque el experimento de Asch ocurrió hace ya décadas,
El mecanismo sigue funcionando exactamente igual hoy en nuestra sociedad. Solo que ahora la presión del grupo ya no viene únicamente de las personas que tú tienes alrededor. Ahora también viene, por ejemplo, de la pantalla que llevas en tu bolsillo. Y ahí es donde todo se vuelve todavía más peligroso. Porque las redes sociales, como todos sabemos, no compiten para ayudarte a pensar, compiten para captar tu atención. Y cuanto más tiempo pasas dentro de estas redes, más aprende el sistema de ti. Sobre lo que te enfada, sobre lo que te da miedo, sobre las ideas que más te hacen reaccionar. Entonces, ahí es cuando el algoritmo empieza a ser algo peligroso. Te empieza a mostrar cada vez más contenido parecido al que consumes, más personas que piensan como tú, más opiniones que confirman lo que tú crees, más mensajes que refuerzan tu visión del mundo. Y poco a poco empiezas a vivir dentro de una burbuja donde todo parece darte la razón, donde cualquiera que piense diferente empieza a aparecer ante tus ojos como ignorante, como un manipulador, incluso peligroso. Y con esto ocurre algo muy extraño, y es que tu certeza aumenta mientras tu capacidad de cuestionarte todo disminuye más. Y el problema nunca fue tener ideas, el problema aparece cuando dejas de examinarlas. Y eso fue exactamente lo que otro psicólogo intentó entender años después. Su nombre era Stanley Milgram. Y este psicólogo quería responder una pregunta inquietante, que era que ¿hasta dónde puede llegar una persona normal cuando deja su conciencia en manos de una autoridad? Así que para entender esto diseñó un experimento y los resultados fueron perturbadores. En el experimento los participantes querían estar ayudando en un estudio sobre aprendizaje. Los participantes tenían que hacer preguntas a otra persona, a otro de ellos, y cada vez que esa persona fallaba, debían aplicarle una descarga eléctrica. Al principio, las descargas eran pequeñitas, pero cada error hacía que aumentara la intensidad de la descarga. Y aunque la otra persona empezaba a suplicar, a gritar, incluso decía tener problemas de corazón, la mayoría continuaba dando las descargas. Y esos participantes no lo hacían porque disfrutaban haciendo daño, sino porque una figura de autoridad, en este caso los investigadores, les decían que siguieran haciéndolo. Sé que esto es algo duro de aceptar, que muchas personas no necesitan convertirse ni ser monstruos para hacer algo terrible. A veces solo necesitan dejar que otros piensen por ellas. La mayoría de las personas cree que jamás obedecerá a algo tan injusto, pero casi todos creemos eso hasta que llega la presión correcta. Y esto nos lleva a pensar que quizás la verdadera libertad nunca fue hacer lo que quieres, sino que la verdadera libertad es poder pensar por ti mismo, incluso cuando el grupo quiere que no lo hagas, porque pensar de verdad tiene un precio. A veces el precio significa quedarse solo, a veces significa incomodar a otros, a veces significa aceptar que quizás llevabas años equivocado, pero también significa algo mucho más importante. Significa que tu conciencia todavía te pertenece. Bonhoeffer entendió esto demasiado bien y por eso escribió algo que sigue siendo incómodo incluso hoy. Escribió que el problema más peligroso no era la maldad, sino que era la gente que dejó de cuestionar. La gente que dejó de pensar, que empezó a obedecer sin darse cuenta. La pregunta más importante no es lo que piensa el mundo. La verdadera pregunta es cuánto de lo que piensas nació dentro de ti. Repetir ideas no es pensar y dejar que otros piensen por ti siempre tiene un precio.